Sin duda, y con evidencia diaria, la alimentación es crucial en todo ser humano, pero en nuestros pacientes además es símbolo de vida y calidad de vida. Desde Ecuador, la doctora Paquita intentará en pocos minutos entregar todo su conocimiento para, de una vez por todas, ver en la alimentación el aliado perfecto en el proceso de nuestros pacientes. ¿Cómo están? Buenos días. Soy la doctora Paquita Farfán de Ecuador. Soy pediatra, especialista en tratamientos biomédicos para el trastorno del espectro autista. Me da muchísimo gusto estar, aunque sea en audio. ¿Sí estoy? Audio y video con ustedes. Muchas gracias por la invitación, especialmente a mi gran amiga Angelita, por invitarme a dar esta charla, que tengo que ser muy rápida porque ya sé que solamente tengo unos pocos minutos. Okay. Básicamente, lo que yo quería conversar con ustedes es la importancia de la nutrición en todos los niños o los pacientes con el trastorno del espectro autista. De acuerdo a mi experiencia que yo tengo, la alimentación y la nutrición es sumamente importante para la recuperación de estos niños, porque si hay una recuperación, y muchas veces se habla que a nivel bioquímico hay una recuperación total, ¿ok? La alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se entra por la boca de alimentos pasa por el intestino, y es por medio del intestino que va a llegar hacia el cerebro a través de la sangre. Es decir, cuando un niño tiene una buena alimentación, esto me asegura que los nutrientes que van hacia el cerebro van a llegar bien y van a ser procesados adecuadamente. ¿Qué pasa cuando hay factores desencadenantes de una alteración a nivel digestiva? Por ejemplo, antibiótico-terapia por mucho tiempo, antiinflamatorios no esteroideos, micotoxinas, aditivos en las comidas, colorantes, pesticidas, metales pesados. Todo esto hace que a nivel intestinal, donde se encuentra la capacidad de absorción del intestino, comienza a alterarse y puede provocar algo que se llama disbiosis intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente en nuestro intestino tenemos muchos gérmenes que actúan en una forma simbiótica, es decir, virus, hongos y bacterias que están ayudándose unas contra otras. Pero por factores desencadenantes, como yo les indicaba anteriormente, esto hace que esta simbiosis se convierta en una disbiosis, es decir, comienza a haber un sobrecrecimiento de gérmenes. Sobre todo, lo que más crece es un germen muy dañino que se llama Candida albicans. ¿Y qué provoca esta Candida albicans? Provoca que se pegue hacia la pared intestinal y provoque unos microagujeros y desencadene algo que se llama síndrome de intestino permeable. ¿Para qué sirve esto? Muy bien. En la alimentación podemos consumir un grupo de alimentos que están totalmente prohibidos para los niños con TEA, que son los derivados del gluten y los derivados de la caseína. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué son? El gluten es una proteína que está en el trigo, cebada, centeno y avena, y la caseína es la proteína que está en la leche y todos los lácteos. Tanto el gluten como la caseína son proteínas de alto peso molecular que para ser absorbidos por el intestino necesitan ser desdoblados. Desdoblados, es decir, que primero se convierten en péptidos y luego se convierten a aminoácidos. Y es por medio de aminoácidos que van a la sangre y al cerebro del ser humano, y de esa forma pueden actuar bien. Pero ¿qué pasa cuando el intestino está poroso o tiene un síndrome de intestino permeable? Estos derivados del gluten y la caseína van a pasar en una forma diferente, ya no alcanzan a ser aminoácidos, sino que se quedan a medias como péptidos. ¿Y qué quiere decir eso? Normalmente en el cerebro tiene receptores opiáceos, y el gluten y la caseína son proteínas que se llaman
casiomorfina, los péptidos de la caseína, y gluteomorfina, los péptidos del gluten. Es decir, bioquímicamente se parecen a la morfina, por lo tanto, el cerebro los reconoce como opiáceos, y es por eso las conductas aberrantes de estos niños. Esta es una de las razones primordiales por las que se debe hacer una dieta libre de gluten y caseína, para evitar todos estos efectos colaterales de estos dos grupos de alimentos que tienen este tipo de proteínas. También es muy importante no comer alimentos que tengan mucha azúcar, especialmente el azúcar blanca refinada. ¿Por qué? Porque les hablaba anteriormente de un hongo muy dañino que se llama Candida albicans, que se alimenta de azúcar. Pero el azúcar no solamente está en el azúcar blanca refinada, sino que los carbohidratos que comemos, la papa, zanahoria, todos los alimentos que son de la dieta básica de las personas que vivimos en el occidente, se convierten en azúcares. Por eso es que tampoco tenemos que tener un abuso en el consumo de este tipo de carbohidratos, porque se convierten en azúcares y alimentan a los hongos. ¿Y qué hacen esto? Pueden provocar muchas disrupciones en la conducta, pueden provocar alteraciones en los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias que las fabrica el cuerpo, especialmente el cerebro craneal, y el cerebro es nuestro segundo cerebro, que es el intestino. Pues bien, si no habían escuchado que los seres humanos tenemos un segundo cerebro, pues es verdad. Está en el intestino y lo forma en la parte del intestino todos estos neurotransmisores, sobre todo el 75% de la serotonina, el 50% de la dopamina, la noradrenalina. Todos estos los forma el intestino por medio del sistema entérico. Es el sistema entérico el llamado nuestro segundo cerebro. Entonces, si tenemos una alteración a nivel digestiva, un intestino poroso o un intestino que no funciona bien, vamos a tener muchas alteraciones metabólicas, vamos a tener muchas alteraciones a nivel del sistema inmunológico también. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, el 75% está en la pared intestinal. Y aproximadamente el 70% lo forman las bacterias buenas. Es decir, el bioma intestinal es un órgano ya. Se descubrió que es un órgano que pesa aproximadamente 2 kilos, que es muy importante para el ser humano, porque tenemos que tener todo este bioma intestinal en una forma óptima para que nuestro sistema inmunológico trabaje bien. Cuando tomamos antibioticoterapias desde que nacemos, es decir, cuando hay muchos factores que pueden desencadenar que el bioma intestinal o la flora bacteriana buena se pierda. Es decir, cuando un paciente nace por cesárea, no pasa por el introito vaginal, por lo tanto, no comienza a canalizar las bacterias que están en la vagina de la mamá. Otro factor desencadenante es la falta de lactancia materna, y cuando un paciente nace por cualquier factor que tuvo que poner el oxígeno, o tuvo una sepsis o tuvo una infección muy temprana, lamentablemente comienzan a hacer uso de antibiótico-terapia, y esto es otro factor negativo para el paciente desde el inicio de su vida, que hace que comience a matar toda esa flora bacteriana buena que forma el bioma intestinal, y por lo tanto comienza a haber alteraciones en la absorción de los nutrientes, y también va a haber alteraciones a nivel del sistema inmunológico. Comienza este sistema inmunológico a pelear contra alimentos básicos, y comienza el niño ya a tener muchos síntomas. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico comenzó a debilitarse. Síntomas que comienzan ya a rechazar la leche, hay muchas hipersensibilidades alimentarias, ¿verdad? Que comienzan desde el inicio con síntomas muy clásicos como cólico intestinal, distensión abdominal,
regurgitación. Todos estos síntomas al inicio de la vida nos tienen que indicar que hay algo que está pasando dentro de su intestino. Por eso la alimentación del niño que ya se le diagnostica que está dentro del espectro autista o de sus hermanitos, porque tienen un alto riesgo de esa madre de adquirir otro niño con el mismo padecimiento, es muy importante esa alimentación. Tengo que hacer mucho énfasis en los dos tipos de alimentos. ¿Por qué? Porque le hablaba antes de la serotonina, la noradrenalina, son sustancias que nos van a medir las emociones. Las emociones es tristeza, alegría, irritabilidad, euforia, es decir, todas este tipo de emociones son mediadas por los neurotransmisores. Les hablaba anteriormente que estos neurotransmisores se encargan son las neuronas, la neurona que es la célula cerebral, son los encargados de producir estos neurotransmisores. Para que estos neurotransmisores estén presentes en el organismo de un ser humano, necesitamos tener aminoácidos. Recuerdan que anteriormente les hablaba de de las proteínas que tienen que desdoblarse a aminoácidos, porque debido al intestino poroso o al síndrome de intestino permeable, este aminoácido no llega al cerebro en una forma de aminoácido, por lo tanto va a haber una alteración en la producción de todos estos neurotransmisores, porque todo empezó en el intestino, todo empezó allí. Debido al síndrome de intestino permeable, no hay suficientes aminoácidos que lleguen a formar o que lleguen a alimentar estos neurotransmisores. Por lo tanto, ese sistema o esas emociones que un ser humano debe tener, comienza a haber una alteración por la alimentación que está deficiente o está mala, ¿verdad? Es muy importante que las madres entiendan y toda la familia en sí entiendan por qué de esta dieta. Dentro del espectro autista hay muchas dietas. Está la dieta libre de gluten y caseína, están las de oxalatos específicos, libres de oxalatos, carbohidratos específicos, es decir, hay muchas dietas que los niños deben hacer, todo depende de los exámenes de laboratorio que se hagan. Pero cualquiera de estas dietas funcionan, es decir, todo niño que está dentro del espectro autista tiene que tener una dieta adecuada para que pueda ser rehabilitado. Es muy importante. Por eso hay algo que tenemos que entender, que los niños con TEA están inflamados, están desnutridos y están intoxicados. Por eso es que la dieta es muy importante para desintoxicarlos, para desinflamarlos y para nutrirlos. ¿Por qué? Porque el gluten y la caseína inflama mucho el cerebro. La prueba está que cuando el paciente comienza a retirar de su dieta todos estos tipos de alimentos que son derivados del gluten y la caseína, el niño comienza a actuar en una forma diferente. Cosas o habilidades que el niño hacía antes, comienzan nuevamente a presentarlas. Baja la hiperactividad, baja la ansiedad, bajan muchas cosas. ¿Por qué? Porque comienza el niño a desinflamar ese cerebro, a desinflamar ese intestino. Los síntomas gastrointestinales que se presentan en el trastorno del espectro autista, al comenzar a hacer la dieta, comienza a presentar sus heces fecales con una característica totalmente normal. Se va el estreñimiento, se van las heces diarreicas o las heces blandas, comienzan a tener sus deposiciones totalmente normales. ¿Por qué? Porque comenzamos a desinflamar al niño, comenzamos a desintoxicar al niño y comenzamos, a nutrirlo. ¿Por qué a nutrirlo? Muchas veces hay niños que se encuentran
con sobrepeso o con obesidad, y eso no quiere decir que está bien nutrido. Lamentablemente, los niños que están dentro del espectro tienen mucha avidez por los alimentos que más le hacen daño, que son este grupo de gluten y caseína, porque como son aditivos, tienen sus péptidos morfínicos, por eso provocan una adicción. ¿Okay? Por eso quieren comer solamente los productos que tengan gluten, los productos que tengan caseína. Es muy importante, queridos padres y profesionales que están escuchando esto, que eso es algo científico, está totalmente comprobado, el daño que hace este tipo de alimentación a los niños que están dentro del espectro. Todos los niños son diferentes, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos los niños y todos los seres humanos tenemos un bioma intestinal diferente. El bioma intestinal es como una huella digital, es diferente en cada persona. Por eso muchos niños tienen diferentes reacciones. ¿Okay? La conducta es muy importante que se entienda que se puede derivar alteraciones en la conducta por un alimento que está mal digerido, mal excretado y mal absorbido. Entonces, la nutrición en todo este tipo de enfermedades, no solamente en el TEA, sino todo lo que tenga que ver con enfermedades crónicas, es muy importante porque una alimentación adecuada, una nutrición adecuada, asegura que ese intestino sea saludable y por lo tanto el cerebro va a estar saludable por la conexión que hay. Hay la conexión entre cerebro e intestino por medio de lo que le mencioné anteriormente, nuestro segundo cerebro, ¿ok? Que está en el intestino. Ok. Tenemos que tomar en cuenta que los padres tienen que detectar cada vez que el niño tiene una conducta aberrante, qué comió, qué tocó, qué olió, porque de esa forma se van a dar cuenta qué fue lo que le desencadenó. Muchos niños están tranquilos y de repente se comieron su pan con leche, todo lo que la industria alimenticia nos brinda en los actuales momentos, y comenzó y le desencadenó toda esa agresividad, toda esa alteración a nivel de la audición. ¿Por qué? Porque todos estos alimentos que tienen gluten, que tienen caseína, que tienen aumento en el índice glicémico, que tienen demasiados azúcares, provocan alteración a nivel de los 5 órganos de los sentidos en los niños que están dentro del espectro. Se les altera la audición, por eso es que los niños se tocan sus oídos porque tienen una hipersensibilidad auditiva. Se les altera el gusto, ¿por qué? Porque hay una alteración a nivel de las papilas gustativas y ellos solamente son muy selectivos en comer uno u otro tipo de alimentos. Cuando el niño comienza a desinflamarse y deja gluten y caseína libre de su dieta, el niño comienza a experimentar otro tipo de sabores. Por eso los invito a hacer esto. Otra alteración que se ve es a nivel de piel. Tienen una hipersensibilidad a nivel de piel, por eso se quitan los zapatos, se quitan las medias, se sacan la ropa, porque no soportan que los toquen, muchas veces no soportan que los abracen, no los soportan que les corten el cabello. ¿Por qué? Porque están inflamados. Y todo esto se le quita dándole una dieta adecuada, una dieta totalmente libre de estas proteínas muy dañinas para ellos, que son los derivados del gluten y la proteína que se llama caseína, que está en la leche de vaca. ¿Ok? Si hay alguna... Ok, al final yo puedo con muchísimo gusto contestar preguntas que se refieran a esto o cualquier cosa que se refiera pues al trastorno del espectro autista. Con muchísimo gusto trataré de contestarle. Los padres tienen que hacer conciencia de que es muy importante esta alimentación. Vivimos en un mundo donde la industria alimenticia nos brinda ahora una alimentación totalmente diferente hasta hace 20 años.
Hace 20 años no teníamos tanta tecnología en los alimentos como la tenemos ahora. Ahora los alimentos están llenos de colorantes, aditivos, saborizantes. ¿Por qué? Porque la industria necesita venderlo. Y si un producto tiene mal sabor, pues no lo van a comprar. Para eso necesitan ponerle mucho preservante, mucho colorante, y lamentablemente eso nos está haciendo daño. ¿Okay? Y también los productos de belleza, todo lo que son cosméticos, shampoo, jabones, todo eso es muy importante también, porque todo eso le desencadena muchas conductas disruptivas. ¿Por qué? Por el hecho mismo de que ellos tienen el sistema de la metilación alterado, es decir, todo se intoxica, todos los olores fuertes, la gasolina, los derivados de la gasolina, todos ellos, el niño no tiene la capacidad de desintoxicar su cuerpo. Por eso se intoxica, por eso se enferma, por eso le desencadena toda esta alteración en sus emociones. ¿Ya? Les invito a tener una alimentación totalmente adecuada, y de esa forma ustedes van a asegurarse de que el niño va a comenzar a tener una recuperación. Dije anteriormente que no todos los niños son iguales, son muy diferentes porque tenemos un bioma intestinal diferente. Unos niños pueden que sean alérgicos a un alimento, otros niños pueden que sean alérgicos a otra cosa. Y esto no se trata así muy rápidamente, de una alergia como tal, porque eso es algo que es mediado por la IgG, que son sensibilidades alimentarias. No es lo mismo una hipersensibilidad al gluten o una enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca ya es una enfermedad congénita, es una enfermedad muchas veces hereditaria, y en cambio la hipersensibilidad al gluten como tal es algo que desarrolló el niño a través de su vida. ¿Por qué? Por eso mismo, porque tiene su intestino permeable, porque tiene factores desencadenantes donde su bioma intestinal no se formó bien, y todo, como dijo Hipócrates, todo empezó en el intestino. ¿Ok? Si tenemos nuestro intestino dañado, si tenemos nuestro intestino permeable, hay un síndrome de intestino poroso o síndrome de intestino permeable, nuestro cerebro también va a estar alterado, ¿ok? Porque el sistema entérico está mal. Y todo ese tipo de neurotransmisores van a estar alterados, ¿ok? Listo. Gracias.